¿saben? Es bastante raro cómo una conversación entre varios usuarios puede llevarte a conocer cosas que jamás creerías que existieran. ¿Quién diría que de varias pláticas podrías conocer bastantes cosas que jamás pensabas que podrían existir, aunque solo fuesen rumores? Así que, antes de comenzar con este vídeo, me encantaría agradecerles a ciertos usuarios del server de la Lost Media en español, los cuales me han hablado, y yo he hablado con ellos, de este tema que, desde que entré en él, no me ha dejado de sorprender. Ahora sí, comencemos el vídeo. El doblaje es posiblemente uno de los campos de la actuación más conocidos en América Latina, y posiblemente uno de los campos más grandes y conocidos del mundo. El doblaje puede ser un mundo bastante grande y sorprendente, así como también puede llegar a ser misterioso y lleno de bastantes leyendas urbanas. Una de las ramas del material perdido es, precisamente, el de los doblajes perdidos. Estos pueden ser bastante variados, pues pueden ser desde películas reconocidas y famosas, como películas baratas y cutres de serie B, y quien dice que no llegó a la serie Z. No son precisamente pocos los doblajes conocidos que se han perdido, pues estos abundan mucho, desde series hasta películas, y hasta cortos y pilotos. En esta ocasión, en esta nueva parte de algunos medios perdidos, en una edición especial, veremos muchos doblajes que, con el paso de los años, se han perdido, o han sido olvidados por diversas razones. Y sin más rodeos y relleno estúpido, comencemos con esta entrega especial de la serie de algunos medios perdidos. Que lo disfruten. El fantasma del espacio de Costa a Costa, fue un programa animado de bajo presupuesto, si es que se le puede considerar así, realizado por Cartoon Network, siendo parte del bloque que posteriormente sería conocido como Adult Swim, marcando un antes y un después en este bloque, ya que este ayudó a definir el estilo de muchas otras caricaturas que serían creadas para ese bloque. Como muchos han de saber, esta serie, o talk show, tuvo un doblaje en Venezuela a cargo del estudio Etcetera Group, doblaje con el cual es conocido hoy en día. Sin embargo, parece que pocos saben que, en realidad, el doblaje venezolano es un redoblaje. El primer doblaje para esta serie, en realidad, no fue hecho en Venezuela, sino que fue hecho en Los Ángeles, presumiblemente, en el ya cerrado estudio Spring West Productions, quien fuese el encargado de redoblar algunos cortos de Tom y Jerry y de algunas películas animadas de los Picapiedra. En el reparto, figuran nombres como el fallecido actor de voz Jesús Brock como Zorak, quien sería mejor conocido como la voz de Alan Grant en Jurassic Park, y por prestar su voz a Fred en Scooby-Doo, Fabio Rodríguez como el fantasma del espacio, Alejandro Vargas Lugo como la voz que hacía la presentación del programa, y Alejandro Abdalá como Tansit, mientras que el resto del reparto no ha sido identificado. Si por algo se destaca este doblaje, es porque en él había bastantes modismos, esto para hacerlo más entre comillas accesible al público latinoamericano, poniendo cosas como pesos en lugar de dólares, y haciendo referencias a los programas de Chespirito. Esto se debió, más que nada, a que los actores tenían cierta libertad creativa. La grabación de este doblaje, al parecer dura de 1995 a 1999, año donde la Warner Bros. Decidió hacerle un redoblaje en Venezuela, siendo el doblaje más conocido, y con el que duraría hasta finalizado el programa. Actualmente, de este doblaje solo se pueden ver algunos episodios, en su mayoría, si no es que todos, son de una calidad muy baja debido a que estos se capturaron en VHS en su emisión original. Es poco probable que este doblaje llegue a resurgir completo en Internet, ya que todo apunta a que nunca fue distribuido en algún formato casero, además de que este quedó casi en el olvido con la salida del redoblaje venezolano. En sí, la única manera de que este doblaje resurja es si alguna o varias personas hayan logrado grabar todos los episodios, y puede que hasta sea mucho más complicado debido a que este solo duró unos años al aire.
En sí, el único episodio que se puede conseguir con este doblaje es el número 9 de la tercera temporada, aunque, como un relato personal, recuerdo que había como mínimo otros 3 episodios subidos a YouTube con este doblaje, aunque incluso puede que esté alucinando o teniendo un recuerdo falso, y, de ser verdad, es muy probable que estos hayan sido bajados de la plataforma por derechos de autor. Sea como sea, es posible que este doblaje quede enterrado para siempre, en especial por lo olvidado que quedó con el pasar de los años. El Imperio del Sol es una película de 1987 dirigida por el reconocido Steven Spielberg, la cual relata la historia de un niño quien, junto a su familia, termina en un campo de prisioneros japonés. En su momento, y a día de hoy, ha conseguido una buena recepción de la crítica, y fue candidata a 6 premios de la Academia. Como muchos han de saber, esta película tiene un doblaje latino hecho en México con el cual se distribuye en formatos caseros y en streaming, pero, lo que muchos no saben, es que en realidad este es el segundo doblaje de la película. El primer doblaje es uno bastante misterioso, ya que no se saben muchas cosas de él. Se sabe que este fue grabado en el estudio Sonomex en los años 80, más concretamente, entre los años de 1988 y 1989, y que uno de los actores fue Irwin Dayan, siendo el primer papel en el que este actor aparece. Fuera de esto, no se tiene nada de información respecto a este doblaje. Se sabe que el Canal 5 de México, canal del cual se tienen que acostumbrar a que se le nombre mucho en este video, la transmitió con el doblaje original en una fecha desconocida, y también se tiene el rumor de que este fue hecho para su estreno en cines en México, pero esto no está confirmado. Fuera de esto, no se sabe si alguna persona logró capturar la película con este doblaje en el momento de su transmisión, ni tampoco se sabe si la televisora tenga este doblaje guardado en sus bodegas, por lo que este se queda en la larga lista de doblajes cuyo paradero es un misterio. Justo como el doblaje del que se hablará en el siguiente puesto. La Máscara es una película cómica de fantasía estrenada en 1996 protagonizada por el reconocido actor Jim Carrey, siendo este uno de los personajes con el que más se le reconoce. Como muchos saben, esta película recibió un doblaje latino hecho en México por el desaparecido estudio de doblaje Audiomaster 3000, siendo el más recordado y el que se puede encontrar en todos lados. Sin embargo, pocos saben que esta película tiene otro doblaje, el cual hasta el día de hoy permanece perdido. Este doblaje fue hecho en el año 1995 en Argentina, siendo pedido por 20th Century Fox, y grabado por el estudio de doblaje Video Record. A diferencia del mexicano, la información respecto a este es bastante escasa, en cuanto a reparto se refiere, pues solo se sabe que el actor Hernán Choza fue quien interpretó a Stanley Ipkiss, y que Ariel Abadi fue quien interpretó a Charlie Schumacher. Fuera de eso, no se sabe el resto del reparto, ni tampoco se sabe el cómo fue distribuida, aunque, esto deduciendo un poco, puede ser que este fuera hecho para su estreno en cines en Argentina, o tal vez para un lanzamiento en VHS en ese país, aunque, por lo que algunos dicen, este en realidad no lo tiene. No se sabe si este alguna vez fue transmitido por televisión y, de darse el caso, no se sabe si alguien logró capturarlo en algún formato como el VHS, y si la empresa aún la posea, haciendo que esté perdido, cuyo paradero es un misterio.
won the Pulitzer Prize, the Critics' Award. The most revealing play ever written. New York, London, Paris, Brussels, Rome, all cheered it. It's an even greater motion picture. Un tranvía llamado Deseo, es una película del año de 1951 protagonizada por Kim Hunter y Marlon Brando basada en la obra de teatro del mismo nombre, siendo una película aclamada por la crítica y por el público, siendo nominada a los premios Oscars, incluida a la categoría de mejor película. Tanto en formatos caseros como en streaming, esta película se puede conseguir tanto por su doblaje en inglés subtitulado como en castellano, siendo este último el que más fácil se puede conseguir. Sin embargo, lo que pocos saben es que esta película sí tuvo un doblaje latino, el cual, desgraciadamente, está perdido. Este doblaje fue hecho en Venezuela en los años 90 en el estudio Etc. Group, teniendo en su reparto a Gladys Yáñez como Blanche Dubois, y a Rubén León como Stanley Kowalski. Hay otros dos actores que aún no han sido identificados, los cuales le dieron vida a Stella Kowalski y a Harold Mitchell respectivamente. En cuanto a su distribución, todo apunta a que este fue hecho únicamente para su transmisión por televisión, ya que solo se tiene el registro de que el canal de televisión TCM la transmitió en algún momento. Esto es lo único que se sabe de doblaje, pues de ahí en fuera, no se tiene ningún registro de voz, algún vídeo, y menos la película completa con este doblaje. Es desconocido si el canal antes mencionado siga transmitiendo la película con este doblaje, aunque, por lo que pude ver en algunas guías de televisión en internet, la misma no se transmite ya desde hace buen tiempo, y solo se tiene registro de que el canal TCM de España la transmitió. Es desconocido si alguien logró capturar este doblaje en el momento de su transmisión, y si el mismo aún está en las bodegas tanto del estudio como en el del canal donde fue transmitido. El Resplandor, es una película de terror psicológico y thriller dirigida por el señor Le Pego a Shelley Duvall y Stanley Kubrick, siendo protagonizada por el reconocido actor Jack Nicholson como Jack Torrance y Shelley Duvall en el papel de Wendy Torrance. La película, si bien fue duramente criticada en el momento de su estreno, con el paso de los años, este pasó a ser considerada como una de las mejores películas de terror de la historia, así como marcando tanto un hito como consiguiendo un seguimiento de culto. La película en sí tiene dos doblajes, ambos hechos en México por distintos estudios de grabación, siendo el redoblaje de este el más fácil de conseguir, ya que este se encuentra en los Blu-rays y demás ediciones en alta calidad de imagen, mientras que el primero permanece perdido, y, al mismo tiempo, un enigma. Según Doblaje Wiki, la primera versión doblada de la película es bastante probable que haya sido la de 120 minutos, ya que esta fue la que se distribuyó en primera instancia en Latinoamérica, ya que, por si no lo sabían, esta película tiene alrededor de 5 versiones. Los datos que se tienen de este doblaje son demasiado escasos, pues solo se sabe que el mismo fue hecho en algún momento de los años 80, el cual fue grabado en el desaparecido estudio Sisa Oruga, y que, entre todo el reparto de voces, solo se tiene el conocimiento de que la actriz Elsa Cobian dio vida al hijo de la familia Torrance, Dandy. Fuera de eso, no se sabe el resto del reparto. Y esto es todo lo que se sabe de doblaje tan misterioso, ya que ni siquiera se sabe si fue transmitida alguna vez por televisión, o si tan siquiera fue lanzada en formatos caseros, algo muy poco probable debido a ciertas mañas que tenían en esa época de no incluir doblaje a los formatos caseros, siendo únicamente subtituladas. Aunque, juzgando por el estudio en el que fue hecho, no me sorprendería que este fuera transmitido alguna vez en algún canal de Televisa en los años 80 o hasta en los años 90, en especial en el ya tan mentado Canal 5, en donde se suelen pasar películas de ese estilo, y muchas otras más.
De ser así, es probable que alguna persona haya podido grabar la película con este audio, aunque las razones por las que esta nunca se ha subido con este doblaje son desconocidos, aunque se puede deducir que no se hace debido a la aparición del redoblaje del 2004, además de que no tendría chiste ver una versión tan recortada de la película teniendo la versión de casi 3 horas al latino, o bueno, eso pienso yo. Mientras tanto, este doblaje, hasta el día que de casualidad sea encontrado, seguirá como uno de los tantos enigmas que hay en este mundo tan vasto del doblaje. Si de películas basadas en libros de Stephen King hablamos, sin duda, una entre tantas películas en su haber, una de las más destacables es Misery de 1990, esto debido a muchos factores, entre ellos la gran actuación de la actriz Kathy Bates, entre muchas otras cosas. En fin, que este es otro tema. Misery, como saben, fue estrenada en Latinoamérica en los años 90, y él mismo recibió, aparentemente, un único doblaje por los años 2000. Lo que muchos no saben es que la película, en realidad, tiene otro doblaje aparte del que todos conocen. Este, aparentemente, fue hecho para el estreno de la película en los cines, y posteriormente para su transmisión en televisión. A diferencia de los demás doblajes que se presentarán aquí, este se diferencia porque la información que se tiene en cuanto a su reparto es hasta cierto punto vasta, ya que se tiene el conocimiento de que los actores de doblaje Pedro de Aguillón Jr., Yolanda Vidal, Maru Guerrero y demás actores participaron, además de que también se tiene el registro de una transmisión en el Canal 7 de México en el año 2002. Fuera de eso, nada de este doblaje ha resurgido. Es probable que alguien haya logrado capturar este doblaje en algún formato como el VHS, pero hasta ahora, este no ha sido encontrado, y, al parecer, seguirá así por un buen tiempo, o quizás para siempre. La ventana indiscreta es una película de 1954 perteneciente al género del suspenso, dirigida por el aclamado director británico Alfred Hitchcock, basada en un relato escrito por Cornell Woolrich, la cual cuenta la historia de un hombre que, mientras se recupera de una lesión en su pierna, empieza a espiar a su vecino de quien tiene la sospecha de que es un asesino. La película recibió un doblaje latino en un año desconocido, siendo grabado en los estudios Procinias, pero, al parecer, hay un doblaje mucho más antiguo que el que todos conocen. Los datos que se tienen sobre este doblaje son muy escasos, pues solo se sabe que el actor Víctor Mares fue quien le dio vida al personaje de James Stewart. Fuera de eso, no se conocen más datos, como su estudio de grabación, el resto del reparto, y un largo etcétera. Tampoco se tiene el conocimiento de si alguna vez fue transmitida en televisión o si fue puesta en algún formato casero, lo cual es muy poco probable. Tampoco se sabe si este fue hecho para su estreno en cines, pero esto también es poco probable por el contexto de la época. Es bastante probable que el doblaje esté perdido para siempre, y es poco probable que el mismo se recupere, ya que, al tener muy pocos datos del mismo, es muy difícil saber su paradero.
La Cosa, o por su nombre original, The Thing, es una película de terror de 1982 dirigida por el notable director John Carpenter, quien también fue el responsable de dirigir Halloween de 1978, siendo un remake de la película del mismo nombre estrenada en 1951. La película, como saben, tiene un doblaje latino, el cual fue hecho en Los Ángeles, aparentemente entre la década de los años 80 y 90, el cual está disponible para cualquiera. Sin embargo, hay otro doblaje, el cual permanece como un misterio. Los datos de este doblaje son bastante escasos, ya que en sí no se sabe cuándo fue grabado, aunque se sospecha que lo fue a principios o mediados de los años 80, al parecer, siendo exclusivo para televisión, aunque se sospecha que también fue para su estreno en cines. Este doblaje, el cual fue grabado en los estudios Procinias, el mismo estudio encargado de grabar el primer doblaje de Scarface, cuenta con las voces del ya conocido y salado Víctor Trujillo en el papel de Macready, a César Arias como Palmer, y Guillermo Coria como Gary, mientras que el resto del elenco sigue siendo completamente desconocido. Por algunos datos que se han podido recopilar, la película fue transmitida en un canal de Argentina durante el año de 1987 y en Canal 5 de México en algún momento de los años 80 y hasta 90 con este doblaje, y, si no mal recuerdo, incluso alguien había comentado que este se había transmitido en Space en los 90. Hasta ahora, de este doblaje no hay nada más allá del registro de doblaje wiki junto a algunos testimonios. De ser cierto que se transmitió por televisión, no se sabe si alguna persona logró capturarla en VHS. Como curiosidad, por lo que me han logrado decir, la búsqueda de este doblaje fue hasta cierto punto extensa pero no se pudo conseguir el objetivo, haciendo que su búsqueda quedara cancelada. Werner Herzog es un director que, si bien en los últimos años no ha logrado destacar mucho, sí que tiene una filmografía llena de películas que han sido aclamadas, como, por ejemplo, el remake de Nosferatu de 1979. En este caso, nos centraremos en el doblaje de algunas de sus películas, en especial, de dos obras destacadas de su filmografía. El primero es de su película de 1982, Fitzcarraldo. Esta película, la cual fue aclamada universalmente por los críticos, recibió un doblaje latino en México en un año desconocido, grabado en un año también desconocido. Los datos de su reparto, al igual que la información en general, es muy escasa, ya que solo se tienen dos registros de voz, uno siendo el de un actor desconocido el cual le dio vida a Brian Fitzgerald, mientras que el segundo es un registro de voz para el personaje de Don Aquilino, el cual fue interpretado por Federico Romano. Fuera de esto, al parecer, la película se transmitió en el canal latino en un año desconocido. No se sabe el paradero de este doblaje, pues al parecer, no ha vuelto a ser transmitida en años recientes, y no se sabe si alguna persona la captura en VHS, por lo que este doblaje fácilmente puede ser considerado como uno extremadamente raro, e incluso, como uno muerto.
Del siguiente doblaje que quiero hablar es de otra de sus obras magnas, Aguirre, La ira de Dios, estrenada en 1972, la cual habla de un soldado español que quiere encontrar la mítica ciudad del oro, pero que, en su camino, poco a poco se encontrará con obstáculos y, sobre todo, con la locura. Se desconocía de un doblaje latino de esta película hasta que el canal Raro subió una tanda de comerciales, en donde se mostraba un anuncio del canal Cineplaneta en algún momento del año 1998. En él, se pueden saber algunas cosas, como que, por ejemplo, el doblaje fue realizado en Venezuela en algún momento de los años 90, esto último tomando en cuenta que la voz de Klaus Kinski inició su carrera en el año de 1991, y que los actores que participaron fueron Rolando Felizola como Lope de Aguirre y Salomón Adames como Gonzalo Pizarro. Fuera de esto, no se tiene el conocimiento de si ese doblaje fue capturado en el momento de su transmisión, y si la cadena original aún lo tengo guardado en sus archivos, haciendo que este sea uno bastante difícil de conseguir, y cuyo paradero es desconocido. Ben-Hur es una película épica estrenada en 1959, la cual es considerada como una de las grandes obras del cine, la cual, al menos en México, es una película que pasan cada año durante la Semana Santa. Es una película que, hasta el día de hoy, sigue siendo recordada, y claro, en Latinoamérica, es mucho más recordada por el que muchos consideran el mítico doblaje hecho en la desaparecida empresa Sisa Oruga, pero, lo que al parecer muchos no saben, es que este doblaje en realidad no se trata del primero, sino que se trata del segundo. En sí, la película tiene 3 doblajes, los 3 hechos en México en distintos años, siendo, como dije antes, el segundo el más recordado. Pero, el que es un total enigma es el primero, el cual fue hecho en un año y estudio desconocido, aunque, por lo que se logra ver en Doblaje Wiki, fue hecho en los años 70. En este supuesto doblaje, solo se tiene registro de que 2 actores participaron en él, siendo Víctor Mares, sí, de nuevo Víctor Mares aquí, quien dobló a Judá Ben-Hur, y Meiri Salvar, quien dobló a Tirza, los únicos identificados, mientras que el resto del reparto sigue siendo desconocido. En cuanto a su transmisión, se supone que la película fue transmitida una sola vez con este doblaje en el año de 1990 en el canal puertorriqueño Emispere en los años 90, pero que desde el año 2000 la han transmitido con el segundo doblaje. Al igual que muchos doblajes aquí, el paradero de este es un misterio, aunque teniendo en cuenta que, supuestamente, la película fue transmitida con este doblaje en algunas ocasiones, es posible que alguien la haya logrado capturar en VHS al momento de su emisión, pero se desconoce por qué no ha surgido un clip con este audio en internet, haciendo que algunos incluso duden de su veracidad. También es de suponer que este se perdió debido a que fue muy opacado por su segunda versión, ya que este resultó siendo el más recordado por la gente, ignorando incluso que se hizo un tercer doblaje en los años 90. Como curiosidad, aunque no tiene que ver con el doblaje, es que en una ocasión Canal 5 transmitió la película con el doblaje castellano, algo que, para muchos, incluyéndome, se les hizo bastante raro. Barry Lyndon es una película de 1975 dirigida por el aclamado Stanley Kubrick, quien es más que conocido por dirigir películas como La Naranja Mecánica, El Resplandor, entre otras.
Pues bien, esta película, en cuanto a doblaje se refiere, tiene 3 doblajes, de los cuales, uno de ellos es bastante raro, y claro, hablamos del original, el cual fue hecho por Telespeciales Sociedad Anónima, del cual solo se tienen 3 registros de voz, los cuales son el de Pedro de Aguillón Jr. como Barry Lyndon, Yamil Atala como Lord Bullingdon y Álvaro Tarcisio como el narrador de la historia. En sí, este doblaje es muy posible que se haya pasado por la televisión, pero el mismo no ha resurgido, quedando en una gran incógnita su paradero. De igual forma, algo apunta a que el segundo doblaje realizado en Prime Video en los años 90, en el cual participan nombres reconocidos del doblaje, como Pepe Toño Macías, Francisco Colmenero, Rolando de Castro, entre otras voces, también esté perdido. También es bastante probable que este doblaje esté guardado en alguna bodega de televisión o esté grabado en algún VHS de alguna persona, pero nadie lo ha compartido hasta entonces. Pues bien, ahora continuemos con doblajes que pueden llegar a ser bastante enredados, o, en este caso, películas con redoblaje. Taxi Driver es una aclamada película de drama dirigida por el también aclamado director Martin Scorsese, la cual fue estrenada en 1976, y la cual que protagonizada por Robert De Niro y Jodie Foster en su primer papel a la edad de 13 años. La película en sí tiene un total de 4 doblajes, de los cuales 2 están perdidos, y uno fue descubierto en agosto del 2020. Empecemos por partes. El primer doblaje conocido de esta película fue hecho en el desaparecido estudio de doblaje Procineas SCL en algún momento de los años 80, del cual solo se tienen 3 registros de voz, los cuales son Rodolfo Neri como Travis, Magdalena Leonel como Betsy y Lourdes Morán como Iris. La segunda versión del doblaje, del cual también se tiene más datos, y el que, irónicamente, también fue realizada en los estudios Procineas, contó con las voces de Alan Miró como Travis, Queta Calderón como Betsy, Alma Ubilelme como Iris, entre otras voces. Por último, la tercera versión, el cual es uno de los más codiciados, y el cual fue grabado en el estudio Sonomex, tiene en su reparto a Mario Castañeda como Travis, a Alma Nuri como Betsy, a Cristina Hernández como Iris, entre otras voces. El destino de estos doblajes es bastante difícil de saber, ya que muchos de ellos solo fueron exclusivos para televisión, y es muy poco probable que los mismos hayan sido puestos en algún medio casero. Del que no se sabe casi nada es del tercer doblaje, ya que no hay ni siquiera registros de voz o comerciales, aunque las pruebas de voz que antes estaban en doblaje wiki de la supuesta primera versión del doblaje fueron removidas. Es bastante probable que alguien haya logrado capturar alguno de estos audios, ya que se tienen pruebas de que la película fue transmitida en diversos años con sus respectivos doblajes, y que alguien aún la tenga guardada en su casa. A día de hoy, solo se pueden encontrar el cuarto doblaje y el segundo, el cual fue descubierto en agosto del 2020, aunque se dice que en realidad este es el primer doblaje. Casi parecido al puesto anterior, y como lo va a hacer en los últimos 2 puestos, este es uno de esos casos de una película con muchos redoblajes. La diferencia es que este tiene doblajes cuyo paradero es desconocido, y hasta uno de ellos es un misterio. El francotirador, o D.D. Hunter en su idioma original, es una película dramática de 1979 estelarizada por Robert De Niro, Meryl Streep, Christopher Walken, entre otros. La historia trata de un grupo de amigos, los cuales pasan sus últimos días juntos antes de ir a la guerra de Vietnam, en donde se encontrarán con diferencias, peleas y demás cosas. La película, por increíble que parezca, tiene 4 doblajes.
El primero fue hecho en Los Ángeles en algún momento de los años 80, contando con las voces de Jesús Brock como Michael Bronsky, Edgar Wall como Stanley, Jesús Barrero como Steven Pushkoff, entre otros. Este es el que está disponible en el Blu-ray de la película, y por ende, este es el que se encuentra con más facilidad por internet. A partir de ahora, los redoblajes que se presentarán aquí son bastante raros. Para empezar, tenemos el primer redoblaje mexicano, el cual también se hizo en algún momento de los años 80, grabándose en el estudio Procinias, y del cual solo se tienen pocos registros de voz, ya que se sabe que Gabriel Pingarrón dobló a Michael, Rolando de Castro como Steven, Roberto Carrillo como Nicky, Magdalena Leonel como Linda. De este, al parecer, solo se sabe que fue transmitido alguna vez en el canal TCM. El segundo redoblaje mexicano, el cual también fue hecho en los años 80, o sea, me encanta como las televisoras en serio son tan pinche tacañas como para pagar los derechos de un doblaje, o sea qué necesidad había de doblar 3 veces la misma pinche película durante la misma década, es que en serio esto se me hace muy el cual fue hecho en el ya clásico estudio de los doblajes perdidos, Sisa Oruga, el cual contiene las voces de Carlos Becerril, Eladio González Garza, Rocío Garcel, entre otros. Como se debieron haber dado cuenta, este tiene muchos más datos que el hecho por Procinias. Más allá de esta información, no se tiene registro de en qué canal pudo haber sido transmitido, aunque, sacando deducciones, bien pudo ser transmitido en los años 90. El último doblaje, esta vez hecho en Venezuela, no se sabe de dónde provino, y, de hecho, la única prueba que existe es una mención en la lista de películas que la empresa Etcétera Group dobló, siendo mencionada. Esto es todo lo que se sabe del mismo, ya que no hay clips, ni datos del año en el que se hizo, ni nada parecido. En sí, la disponibilidad de estos doblajes varía, ya que, en el caso del primero, al ser liberado hace poco tiempo, puede ser encontrado con relativa facilidad, mientras que, hasta donde vi, uno de los 2 doblajes mexicanos está disponible para renta en YouTube, y, al parecer, viene en una de las ediciones en Blu-ray. De los otros 2 no puedo opinar mucho, pues todo indica que uno de los mexicanos es extremadamente difícil de encontrar, y qué decir del doblaje venezolano, del cual no se tiene información de si tan siquiera fue transmitida alguna vez, o si tan siquiera salió al público. Será cuestión de ver si algún usuario que posea alguno de los doblajes mexicanos sube el audio a internet, y si alguna vez el venezolano aparece. Camino al terror. Jeepers Creepers, conocida en México como el demonio, en Venezuela como el mensajero de Satanás, y en Argentina como el terror existe, es una película de terror del año 2001, la cual fue dirigida por Víctor Salva, y siendo distribuida por 20th Century Fox. La película, como saben, tiene un doblaje hecho en México en Auditel, el cual fue hecho originalmente para su estreno en cines, y el cual es el más conocido, y, al mismo tiempo, el que se puede conseguir más fácil en internet y medios caseros. Sin embargo, lo que no mucha gente sabe es que, en realidad, este es solo uno de los 4 doblajes que este tiene. Por más extraño que parezca, este es un caso bastante especial, ya que esta película tiene su doblaje original intacto, mientras que sus redoblajes están perdidos. El primero fue el hecho en Cuernavaca, México, específicamente, el hecho por Videomax, el cual fue hecho únicamente para su transmisión en televisión, el cual contó con las voces de Azucena Martínez como Trisa, Patricia Menó como Jesella Gay Hartman, Humberto Solórzano como el sargento David Tubbs, y con las participaciones adicionales de Ángela Villanueva y Daniel del Roble. Se sabe que la película fue transmitida en Canal 5 de México y en Multicinema de Puerto Rico entre los años 2004 y 2014. De este doblaje no queda nada más que los registros de doblaje wiki, ya que no se tiene conocimiento de algún clip con este audio.
El tercero, siendo el más raro de todos, es uno hecho en Miami en un estudio desconocido, el cual fue hecho para su distribución en Venezuela y Colombia tanto en DVD como en televisión, siendo pedido por la desaparecida empresa Coral Pictures. Mucha de su información es desconocida, pues solo se tiene el conocimiento de que los actores María Elena Heredia, Diego Osorio y Ana Silvetti participaron en él, y solo se sabe que fue transmitida una sola vez por Canal 11 de Venezuela. Del DVD no se sabe absolutamente nada, ya que el mismo fue descatalogado después del cierre de la empresa y es muy raro de encontrar. El último es uno muy peculiar, pues es un doblaje exclusivo de Netflix, el cual fue realizado en un estudio desconocido, y el cual tiene las voces de Carla Castañeda, Rolando de Castro, Javier Holguín, Gerardo Vázquez, entre otros. Este al parecer fue hecho en el año 2014, y fue hecho exclusivamente para su distribución en Netflix, por lo que, como han de suponer, cuando la película fue retirada de la plataforma, el mismo se fue con el doblaje, y tal parece que nadie lo logró capturar, haciendo que el doblaje se perdiera. La disponibilidad de estos doblajes es muy difícil de suponer, ya que, en el caso de los primeros dos, en especial del hecho por Auditel, se podría decir que serán muy difíciles de encontrar, y en el caso del de Auditel, no se sabe si alguna persona logró capturar la película con ese audio, y, de no ser así, puede que el mismo esté perdido para siempre, mientras que en el caso del doblaje de Miami, al ser distribuido en un DVD muy raro, hace que este sea bastante difícil de conseguir, y no se sabe si el mismo aún sigue en circulación, ya sea de manera pirata o en segunda mano. El de Netflix es un 50 y 50, ya que cabe la posibilidad de que la vuelvan a poner en su catálogo, pero esto ya dependerá mucho de la empresa de streaming, y si de esta puede obtener los derechos de la película una vez más, por lo que este doblaje queda en el limbo. Ahora vamos con una serie de doblajes cuya información es bastante enredada, así que pido mucha atención aquí. Psicópata Americano es una película de comedia negra estrenada en el año 2000 bajo la dirección de Mary Arron, inspirada en la novela del mismo nombre. La película es protagonizada por Christian Bale, Jared Leto, Willem Dafoe, entre otros, y es conocida principalmente por su narrativa y su violencia, siendo controvertida por este último punto. En este caso, la película cuenta con 4 doblajes, de los cuales 2 permanecen en un total misterio, y los cuales, obviamente, están perdidos. El primero de estos es un doblaje hecho para su transmisión por televisión, por lo que, por obvias razones, esta sería una versión censurada de la misma. En este caso, el doblaje fue hecho por el estudio Televisión Grabaciones de Morelos, el cual tiene la participación de Luis Tenorio como Patrick, Patricia Mainou como Evelyn, Alicia Jiménez como Courtney Rawlinson, Rosalba Sotelo como Jean, entre otras voces. Hasta donde pude ver, no se tiene información de cuándo fue transmitida la película con este doblaje, por lo que es bastante difícil saber su paradero, y saber si alguien la pudo grabar. El segundo doblaje, el cual es el más extraño de todos, fue hecho en Argentina en un año y estudio desconocido, del cual solo se tienen 3 voces, la de Alejandro Outeiral, Mariela Álvarez y la de Mara Campanelli. Fuera de eso, no se sabe si este mismo fue hecho para televisión, para VHS o DVD, o si tan siquiera salió a la luz, aunque esto último sería algo poco probable, pero aún quedaría la duda de saber en dónde salió la existencia de este doblaje. Y el tercer doblaje, el cual fue hecho en México DF en un estudio desconocido, es uno cuyo reparto se sabe bastante bien, pues se sabe que participaron los actores Óscar Flores, Circe Luna, Gaby Willer, entre otros. Al igual que los doblajes anteriores, no se sabe si este fue hecho para algún lanzamiento casero o si fue transmitido alguna vez, y que no se tiene registro de su transmisión.
Como han podido ver aquí, el paradero de estos doblajes es muy complicado, ya que muchos de estos son bastante misteriosos, y no se sabe si alguna vez fueron distribuidos en televisión o en formato casero, esto último más hablando del doblaje argentino y el de México DF, quedando solo el doblaje venezolano, el cual es el que más datos tiene, y el cual es más fácil de conseguir.